Bueno, vamos a ir a la parte importante, como es la meditación de la palabra. Básicamente ya estamos a una semana de iniciar lo que se conoce como la Semana Mayor, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que es la Semana Santa, porque algunos hablan de la Semana Mayor y no saben, y eso de qué es, ¿verdad? Entonces, pero cuando pensamos en la Semana Santa, y creo que vale la pena, como tener un preámbulo de una muestra de amor. Porque la Semana Santa normalmente la recordamos o la traemos a mente o a nuestras mentes como el hecho de que vamos a ir a la playa. En las oficinas ya se comenta en relación a eso, mira, ¿y a dónde vas a pasar la Semana Santa? Pero no nos ponemos a meditar o a pensar en una muestra de amor que está inmersa o que está dentro de lo que viene a ser la Semana Santa. Hoy quiero que vayamos a la carta que Pablo escribe a los romanos en su capítulo 5 y el versículo 8. Ahí vamos a encontrar esa muestra de amor de la cual pretendemos hablar en esta mañana y que por supuesto nos vamos a dar cuenta de que es indispensable pensar en ella. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Amén. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio que nos das de poder estar ante tu presencia a esta hora. Te pedimos, te suplicamos, Padre, que nos puedas bendecir y que puedas derramar de tu favor sobre nuestras vidas y que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros conforme a tu misericordia a comprender, a entender ese inmenso amor que tuviste para con nosotros, para con nuestros seres queridos y para todos aquellos, mi Señor, por los cuales derramaste tu sangre. Señor, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, que estos puedan estar receptivos para el conocimiento de tu palabra, pues es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero más de alguno de nosotros durante algún tiempo nos hemos quejado de que nadie nos ama. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Y nos hemos sentido solos, ¿verdad? Y decaídos. Nadie me ama, todos me odian. Y el problema es que ya no hay gusanito, porque ya se los comieron todos. O sea, el problema es que ya no hay gusanito que comerse, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con eso? Mire, posiblemente, y no le voy a hacer sentir mal, pero posiblemente los seres humanos no le aman. Posiblemente incluso la novia, antes de llegar el 14 de febrero, la cortaron a la pobre, o viceversa, porque hoy se dan de ambos lados, ¿verdad? ¿Ya? Y nada, y no recibí regalo, y la mujer me echó de la casa, ¿ya? Y el marido se va bien, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Ya? Nada que resentido. Y vamos a decir, mira, está bien, que no nos amen los seres humanos, pero ¿sabe alguien que nos ama? Dios. Él nos ama de una manera que es indescriptible. No logramos expresar con nuestras propias palabras cuánto verdaderamente nos ama Dios a cada uno de nosotros. Ya casi está cerca lo que viene a ser la Semana Santa. Y Dios, aunque no lo crea, está preocupado por cada uno de nosotros. Desde la existencia del mundo, desde que Dios crea, edifica, construye la humanidad, Él siempre está preocupado por cada uno de nosotros. Pero nosotros no estamos preocupados por Él. Nosotros estamos más preocupados por cualquier otra cosa, menos por Dios. Y ese ya es un problema. ¿Sabe? Dios nunca ha estado alejado de cada uno de nosotros. Aun y cuando nosotros nos hemos sentido solos, Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y quiere que le diga algo. Aun y cuando no andábamos en los caminos del Señor, el Señor siempre nos cuidó y nos protegió. Y nos tendió su mano de misericordia. Y nosotros aún así no le pusimos la atención que deberíamos de ponerle. Creo que es tiempo y un tiempo bonito, donde deberíamos de recapacitar verdaderamente en esa muestra de amor
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que realmente no le hemos puesto la atención necesaria. Hoy quiero demostrárselo con hechos. Hoy le quiero demostrar que verdaderamente no le hemos puesto atención a ese amor que Dios nos ha dado. Y lo vamos a hacer como una especie de juicio para poderle sentir un poquito de emoción. En un juicio donde básicamente existen dos partes, un demandante y un demandado. Y existe un juez, que el juez tiene que dictaminar, tiene que vertir su juicio, vertir su veredicto, en el sentido de decir si realmente, ya no a través de palabras, y hago la aclaración, no a través de palabras, sino a través de las pruebas que se presenten, cuál va a ser su veredicto. Y quiero focalizarlo de esa manera, porque es necesario realmente que nos dejemos de palabras y comencemos a hacer las cosas de acuerdo a los hechos. Un esposo, por ejemplo, puede ser muy elocuente, puede tener una serie de palabras rebuscadas, grandes, bellas, hermosas, pero no se trata de decirlo, se trata de hacer las cosas. Como así, hermano pastor, no se trata de decirle a la esposa que la ama, se trata de demostrar que realmente la ama. Un hijo puede estar lleno de buenas intenciones. Mira, papá, mira, mamá, te juro, te prometo, y todo lo que usted quiera, que me voy a portar bien, pero no se trata de prometerlo. Se trata verdaderamente de cumplir, de comenzar a tomar acciones en lo que nosotros estamos diciendo. En pocas palabras, hay que comenzar a hacer, no a decir. Hay que comenzar a actuar, no a hablar. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a hacer esas cosas, realmente nos comportamos como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y no es que yo lo diga, sino que venga conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y versículo 16. Mire cómo nos dice. ¿Lo tiene? Mateo 5:16. Cuando yo comienzo a hacer y no a decir, y cuando yo comienzo a actuar y no a hablar, realmente me estoy comportando como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando yo comienzo a hacer, estoy demostrando verdaderamente que he cambiado en mi vida. No me quedo con una buena intención, sino que comienzo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Comienzo a comportarme y a actuar de la manera en que Dios desea que actuemos. Si actuamos de esta manera, estamos demostrando al mundo que estamos viviendo un verdadero evangelio, no que estamos viviendo una mentira. ¿Sabe por qué muchos no vienen al evangelio? Porque muchos no estamos actuando conforme a lo que es el evangelio. Y se lo voy a demostrar. Vámonos a Filipenses. En Filipenses, capítulo 1, versículo 27. ¿Lo tiene? Amén. Y nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces no vivimos una mentira, vivimos un verdadero evangelio. Cuando nosotros no decimos, cuando nosotros realmente actuamos. Ahora quiero que examinemos las pruebas. La primera prueba es que nuestro texto no lo dice. Cristo murió por nosotros. Y volvemos a nuestro texto en Romanos, capítulo 5, versículo 8 nos dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios estableció una condenación, y era una condenación en la cual Dios no va a contradecir su palabra. Y es que básicamente cualquier persona es responsable de sus propios actos y nadie puede pagar por los actos de otra persona. Cada uno de los que estamos en esta mañana o de los que nos ven por televisión es responsable de sus propios actos y va a tener que dar cuenta a Dios de sus propios actos. Nadie va a tener la excusa. Es que como Él me dijo. No hay excusa. Usted como yo somos responsables de nuestros propios actos. ¿Quién nos dice eso? Nos lo dice la Biblia. Vámonos a Ezequiel, rapidito. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, mire lo que nos dice. ¿Lo tiene? Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos está diciendo? Una sola verdad. Todos somos responsables de nuestros propios actos, y nadie va a pagar por nosotros. Dios había establecido eso. Dios mismo nos dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque el culpable va a tener que recibir su castigo. Y ese castigo es una realidad. Dios ya lo había establecido. Vámonos a Números. Números capítulo 14, versículo 18. Números 14, 18. Dios ya había establecido que no va a tomar a una persona que es culpable por inocente. Mire cómo nos dice Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora, me van a decir, ¿qué es lo que sucede ahí? Dios sabe quiénes son culpables. Y recuerde la primera prueba. Le estoy poniendo los antecedentes para que usted vea que Dios había emitido un juicio y que cada uno de nosotros tenía que pagar y va a tener que pagar por sus propios actos. Todos somos responsables de las decisiones que tomamos. En la vida hemos tomado decisiones, algunas de ellas no han sido acertadas, pero somos responsables de esas decisiones. En la vida incluso hemos dejado de hacer cosas y usted es responsable también por eso que usted dejó de hacer. Pensemos por un momento. En el cielo están reunidos los ángeles, los arcángeles, los serafines, todas las huestes celestiales. Y ante el trono de Dios, Dios hace una sola pregunta. ¿Quién va a ir a morir por todos hombres, por todos esos hombres y esas mujeres pecadores? Me imagino que todos los ángeles y las huestes celestiales se quedaron en silencio. Igual cuando a veces queremos, alguien que quiera orar y nadie levanta la mano, ¿verdad? Pues así, algo así. Pero en la quietud, en el silencio que se mostraba en los cielos, indiscutiblemente se oyó una sola voz. La voz de Jesucristo que dijo, yo voy. Yo lo hago. No importa. Yo voy a morir por cada uno de ellos. Eso fue el más grande acto de amor. Porque esas palabras comenzaron a resonar en los cielos. Y comenzaron así como los rumores, ¿verdad? ¿Se ha fijado los rumores a veces de las iglesias? ¿Ya ha visto a la hermana? Dicen que está embarazada. No, pero no le contés a nadie. No.
Y así comenzaron en los cielos, ¿verdad? No ese tipo de rumor, sino que, mira, dicen que Jesús va a ir a morir por todos los pecadores. No, hombre, no te puedo creer. ¿Cómo no? Si ahí están diciendo. Y a Jesús, dice la misma palabra, no le importó despojarse de su trono de gloria, de quitarse ese manto de autoridad, dejarlo a un lado, de hacerse carne, como nos lo expresa la palabra, y de venir a morir por cada uno de nosotros. Y cuando Jesús hizo eso, realmente nos estaba dando la muestra de amor más grande que nosotros podemos llegar a imaginarnos. ¿Sabe? Jesús mismo estaba consciente de que su muerte no iba a ser gloriosa. Algunos de nosotros hemos visto las películas y queremos morir como héroes, ¿verdad? ¿Ya? A mí me gusta, una de las películas que a mí me gusta es la de Armagedón. ¿Cuántos la han visto la película? ¿Amén? ¿Ya? Levante la mano los pecadores que la han visto. Amén, ya. Mire, bonita, pero ¿sabe dónde entra el sentimiento? Cuando Él se tiene que sacrificar por todos los demás, ¿verdad? Y a uno se le sale la lágrima. ¿Ya? Porque le da sentimiento. Pero allí está muriendo como un héroe. Jesús no murió como un héroe. Jesús sabía que tenía que morir con una muerte que llevaba y estaba escrita una maldición. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Venga conmigo rapidito a Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 22. Amén. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En ese tipo de muerte había una maldición. No había un heroísmo, no había algo de lo cual se sintiera glorioso. Por el contrario, Pablo lo recalca en Gálatas, capítulo 3 y versículo 13. Pablo escribe a la iglesia y les dice: señores, ¿saben? Cristo murió por nosotros, pero lo hizo de una forma muy, muy diferente a lo que nosotros podemos imaginarnos. Él sabía que su muerte no era gloriosa, pero lo quiso hacer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él sabía que no iba a morir como un héroe, pero aún así, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, la segunda prueba, dice la expresión: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa expresión, esa oración me llama a mí mucho la atención. No es una expresión bien rara, sino que dice: siendo aún, no voy a decir amén hoy, ¿ya? Pero está afirmando algo en este tiempo. Dice: siendo aún pecadores. Es curioso. Esto nos hace pensar en que todavía seguimos pecando. Y todavía seguimos cometiendo muchos, pero muchos errores. ¿Y qué me quiere decir con eso, hermano pastor? Fácil. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, y aún así decidió morir por nosotros. Tal vez más de algún ángel se le acercó a Jesús en los cielos y le dijo: no muras por ellos, no van a cambiar, no van a hacer ni siquiera el más mínimo esfuerzo para que tú los puedas ayudar, para que tú los puedas bendecir. Y él aún así ha de haber dicho: yo voy a morir por ellos.
Yo me voy a sacrificar por ellos. Yo voy a dar mi vida por cada uno de ellos. ¿Sabe cuál será la diferencia? Porque alguno me puede decir, entonces siempre vamos a seguir pecando. Momento. Estamos pecando. Cometemos errores. La diferencia es que ya no nos deleitamos en el pecado. Ni el pecado se enseñorea, dice la palabra, sobre cada uno de nosotros. Yo considero, y no es mía la idea, hago la aclaración, Charles Spurgeon, quien fuera, o se le consideró allá por 1800 y algo, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, él tipificó, él estableció que existían 3 tipos de pecadores. Yo cuando lo leí me quedé pensando y dije, es cierto. Hay 3 tipos de pecadores. Yo no sé en cuál estará usted, pero en más de alguno ha de estar. El primero de ellos, dice, son los pecadores persistentes. Y se lo repito, son los pecadores persistentes. No solo pecamos una vez, 2, 3, 4, 10 veces, 20,000 veces, sino que vivimos de una manera constante pecando. Esos son los pecadores persistentes. Algunos incluso no solo se desarrollan o viven de esa manera, sino que se apartan de la presencia de Dios para poder seguir pecando. Sabe que hay jóvenes, hay señoritas, hay mujeres, hay hombres que han dicho voy para la iglesia, pero en realidad no vienen a la iglesia, sino que se van a pecar. ¿Cuántos pueden dar testimonio? Ay, mamá, ¿y por qué vas tan temprano? Es que la hermana de escuela bíblica nos han dicho que nos tenemos que reunir temprano. Hija, pero son las 4 de la mañana. O sea, como que no mucho, ¿verdad? Le garantizo que no viene para la iglesia, ¿ya? Y ese es el problema, que somos pecadores persistentes. Y Dios nos perdona y nosotros queremos seguir cometiendo los mismos errores. Y Dios te bendice, Dios te saca adelante, pero tú quieres seguirte deleitando en el pecado. Y la Biblia nos da un ejemplo de eso. Como el perro vuelve a su vómito, dice. ¿Qué comparación? ¿Sabe a quién se está refiriendo? A los pecadores que son persistentes. Dios te ha perdonado, pero tú no quieres realmente recibir el perdón de Dios. Tú quieres seguirte deleitando en el pecado. Y hay una gran cantidad de cristianos que siguen siendo pecadores persistentes. ¿Sabe? No entienden una gran muestra de amor. En segundo lugar, están los pecadores voluntarios. ¿Por qué decimos que somos pecadores voluntarios? Mire, muchos de nosotros hemos dicho o hemos expresado con nuestros propios labios que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que usted quiera. Pero lo decimos. Pero nuestros hechos son completamente diferentes. No necesitan preguntar nada. Simple y sencillamente, nosotros estamos actuando, comportando como deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores voluntarios. ¿Qué podemos entender por un pecador voluntario? Mire, se lo voy a resumir. Es aquel que realmente no tiene paz. Es aquel que vive intranquilo, que aburrido, no hay aire. Y le pone, qué frío. Porque su idea no es estar acá. Su idea es estar pecando. Su idea es estar en el mundo, deleitándose en el mundo, deleitándose con las cosas del mundo y no disfrutando de la presencia de Dios. ¿Qué es? Es un pecador voluntario. No necesita preguntar, mire, ¿quién puede ir? No, yo me ofrezco voluntariamente para pecar. ¿Sí?
Y así hay muchos cristianos que se están ofreciendo al mundo y por eso sus vidas son infructuosas, no producen. Y ellos viven una intranquilidad. En el mundo, yo cuando me acuerdo, yo he escuchado, ¿sabe que algunos cristianos hablan de esa forma? Mira, yo me acuerdo que cuando andaba en el mundo, una semana antes, así andaba la cartera, mira, ya. Hoy también así anda la cartera, pero de papeles. Nada de dinero. Y viven deleitándose en el mundo. ¿Qué son? Son pecadores voluntarios. ¿Voluntarios para Dios? No, voluntarios para el mundo. Añorando y viviendo las cosas del mundo. Llega un momento en el cual la palabra de Dios ya no causa mella en ellos. Porque ellos ya están acostumbrados a deleitarse en el pecado. No es porque la palabra de Dios no funcione. La palabra de Dios funciona. Pero va a depender de nosotros realmente el actuar y el obrar de la palabra de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, tercer tipo de pecador es el pecador enemigo. ¿Y cuál es el pecador enemigo? Aquel que sabe que con lo que está haciendo está en contra de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos enemigos? Hermano, pues sí, tenemos hijos enemigos. Yo voy a hacer esto porque yo sé que le cae mal a mi mamá. Ese es un hijo enemigo. No voy a decir amén. Porque puede ser que usted sea, ya. Yo voy a hacer esto porque a mi mujer no le gusta que deje aventados los zapatos en la sala. Pues lo voy a dejar, hermano. Y lo hace, como decimos en buen salvadoreño, por molestar, ¿verdad? ¿Ya? Pues así. Ese es un pecador enemigo. ¿Enemigo por qué? Porque aquel que hace el pecado, se deleita en el pecado, es enemigo de Dios. Y usted sabe, mire, en su interior, su misma conciencia le dice que lo que usted está haciendo no está correcto. Recuerdo una ocasión, un hermano dio un testimonio y dijo, y yo me fui a tomar con unos amigos y llegamos a un bar y uno del bar le dijo, hey, mira, y que vos no sos estudiante de teología, porque era estudiante de teología. Y vos no deberías de estar aquí. ¿Y que tiene que me chupar? No, no deberías de estar aquí. ¿Sabe? Se estaba haciendo un pecador enemigo. Porque él sabe que no debería de estar ahí. Y hay muchos lugares que nosotros no deberíamos de visitar. Y hay muchas cosas que nosotros no deberíamos de hacer. Muchas cosas que no deberíamos de ver o de oír. Y las estamos haciendo. Y eso nos convierte en pecadores, enemigos. ¿Enemigos de quién? De Dios. Aún así, Él murió por cada uno de nosotros. Tercera prueba. Cristo murió por nosotros sin que se lo pidiéramos. Nadie, ninguno de nosotros dijo, yo voy a buscar de la presencia de Dios. Nadie. Es más, sabe que muchos cristianos evangélicos, Dios no los bendice porque sabe el Señor que cuando los bendiga, lo primero que van a hacer es irse al mundo. ¿Alguien da testimonio? Yo le puedo contar un testimonio. Yo era estudiante de teología muchos años atrás y en esos años me encargué de una casa de oración. Y en esa casa de oración había un hermano que cuando pedíamos las peticiones, hermano, vamos a orar, y el hermano levantaba la mano. Hermano, necesito que oren por mí. Ah, hermano, ¿y qué necesito? Para que Dios me bendiga con un microbús y así pueda llevar y traer hermanos a la iglesia. Amén. Y comenzamos a orar y comenzamos a orar. Y cada vez que decíamos oraciones, el hermano, ese hermano por el microbús, para amén, amén, hermano. Y vamos a orar. Indiscutiblemente que Dios oyó nuestro clamor y le dio la bendición al hermano. Le estoy hablando de muchos años atrás. Una vez el hermano tuvo el microbús. ¿Sabe lo que hizo con el microbús? Lo metió en una ruta y desde aquella fecha hasta la actual no sé qué le pasó al microbús y al hermano.
decir, hermano pastor, ese es el detalle. Nosotros no le pedimos y nadie de nosotros anduvo buscando realmente la misericordia de Dios. Él nos brindó su misericordia porque quiso bendecirnos. Él entregó a su Hijo porque realmente nos quería redimir de nuestros pecados. Y ninguno le pidió eso. Qué bonito se siente cuando uno llega a cualquier lugar y sin que le pida. Mire, a veces no necesitamos pedir nada, ¿se ha fijado? Cuando usted llega a una casa, mire, hermano pastor, sí, hacia adelante, ya. ¿Quiere un cafecito? ¿Ya? Con pancito, hermana, si fuera tan. Se le nota, pastor, la bendición que usted tiene. Sí, mire, y ahí estamos. Y la gente lo observa. Y usted no le pide nada, pero la gente le da. Y aquí está esta bendición, y aquí está esto. No, hombre, mira, olvídate. Fíjate que tenía un problema económico y mi hermano que está allá en Estados Unidos, como todos los buenos salvadoreños, mojado, ¿verdad? Me envió unos centavitos y logré levantar el carro. Sin que usted le dijera nada. Nosotros no le pedimos al Señor que nos redimiera de nuestros pecados, pero Él se ofreció. ¿Sabe? El hombre nunca ha clamado ante la presencia de Dios para ser perdonado. Pero aún así Dios nos sigue perdonando. Yo mismo puedo dar fe y testimonio de ello, señores. Yo nunca le dije al Señor, perdóname. Es más, yo ya era estudiante de teología cuando me fracturé una de mis piernas. Y me dijo el médico, tenés que tener cuidado, me dijo. Porque si te volvés a fracturar la pierna, te vamos a tener que poner un clavo. Y no vas a poder hacer el movimiento así del pie. Me iba a quedar rígido. Yo era estudiante. Y me escapaba, no digo que me escapaba, porque no iba a la iglesia por irme a jugar. Y por andar jugando fue que me fracturé la pierna, del tobillo. Es una fractura de tobillo, se puede imaginar donde cae y apoya todo el pie. Fue hasta entonces que yo entendí que era Él el que me andaba buscando a mí, porque yo nunca lo busqué. Dentro de su corazón usted mismo puede dar fe y testimonio que nunca lo buscó, pero que lo cuidó, sigue cuidando y lo sigue protegiendo. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu falta. Dice la palabra que Jesucristo vino a morir por cada uno de los hombres y mujeres que nunca buscaron su gracia, que nunca merecieron su misericordia, que en efecto Cristo murió por hombres malos, por hombres sucios, por hombres abominables, no buenos, sino rencorosos, con envidias, una serie de circunstancias que no nos hacen ser grandes, por el contrario, tal vez nos hacen ser los peores de la tierra. Pero Cristo derramó su sangre por cada uno de ellos. Dios puede derramar su sangre, la sangre de Cristo, en esta mañana, por cada uno de nosotros, si realmente reconocemos ese amor tan increíble que Él tuvo. No solo recordar una Semana Santa por recordarla, sino realmente pensar y analizar en ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra. Has dejado claro, mi Señor, que tú nos has dado una gran muestra, mi Señor, de amor para cada uno de nosotros. Nosotros mismos, mi Señor, somos testigos de que nunca te buscamos, Padre Santo, pero aún así tú brindaste, tú mostraste diferentes oportunidades para que nos acercáramos a tu presencia. Hoy, Padre Santo, que nos encontramos ante tu presencia, mi Señor, te pedimos, te suplicamos que nos ayudes,
Que no caigamos, mi Señor, en una actitud negativa, Padre, de menospreciar el sacrificio de tu Hijo amado, sino por el contrario, de valorizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Antes, mi Señor, de que comience una Semana Santa, bella y hermosa, es necesario que nosotros recibamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Hoy puede ser el mejor momento que nosotros tengamos de recibir ese perdón. Hoy, cada uno de nosotros, especialmente los que nos encontramos acá, en este templo, podemos recibir esa bendición de decirle, Señor, gracias. Gracias verdaderamente, porque no había entendido ese amor increíble que tú habías hecho en mi vida. Dejamos